bienvenida a todos los que nos ven por las redes sociales. Esperamos tenerlos pronto aquí con nosotros también, compartiendo en familia. Y antes de empezar, me gustaría narrar una pequeña historia de un hombre hace ya muchos años. Dice la historia que esto es de antes de Cristo. En un libro que escribió este hombre, hizo una alegoría, se llama El mito de las cavernas. Yo creo que algunos ya lo conocen, sobre todo los jóvenes, si han estudiado psicología en el instituto. Este hombre narra en esta historia que había un grupo de personas que estaban en una caverna. Y estas personas dicen que se distraían viendo en el fondo de la caverna el reflejo de la luz de la parte de afuera, las sombras de lo que pasaba afuera. Así vivían durante mucho tiempo, nunca se atrevieron a salir hasta que un día uno rompió las cadenas que estaban atadas en sus manos y quiso salir. Dice la historia que cuando él sale, era tanta la luz que había visto que se quedó ciego y le anunció a aquellos que estaban en la caverna que fuera había un mundo real. Pero dice que cuando él entró a la caverna, la oscuridad le afectó sus ojos, no podía ver claro. Entonces los que lo vieron se asustaron y dijeron, no vamos a salir, no sea que nos volvamos ciegos como este. Y ellos decidieron quedarse ahí. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Hay áreas en nuestra vida en donde estamos metidos en una caverna y no queremos salir, no queremos ver lo que hay en realidad fuera. Y vivimos enfrascados en mundos de oscuridad, en mundos de tiniebla, que lo único que vemos es la sombra de lo que realmente existe y lo que realmente Dios quiere para cada uno de nosotros. Amén. Y continuando con nuestra serie de Lucas 4, me gustaría, antes de empezar, hacer dos anotaciones. Ya hemos escuchado muchas veces, en tiempos atrás, lo que es un cautivo y lo que es un oprimido, que es estar preso, que es ser un esclavo. Lo hemos escuchado. Y a mí me gustaría tomar dos puntos de Lucas 4 y es el punto de pregonar libertad a los cautivos y poner en libertad a los oprimidos. Isaías 49:8 dice, si lo puede poner, Isaías 49, versículo 8 y 9 dice, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé, te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos salid, y a los que están en tinieblas mostraos. La diferencia radica en cómo Jesús, cuando dice que Él abre el rollo y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para pregonar libertad a los cautivos. Yo quiero anotar aquí algo, y es que Jesús nunca dijo para poner en libertad a los cautivos. Jesús dijo para pregonar. ¿Qué quiero decir con esto? Que un cautivo no se puede ir a liberar. Está en nuestra decisión salir del cautiverio. Lo único que puede hacer una persona que está ungida con el Espíritu Santo es pregonarle y decirle a la gente que es posible salir del cautiverio. Amén. En Juan, capítulo 11, encontramos una historia que todos conocemos, la historia de Lázaro. En el versículo 38 dice, ya cuando Jesús se entera y va hacia donde estaba Lázaro que había muerto hacía 4 días, en el versículo 38 dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta. En el 39 dice, dijo Jesús, quitad la piedra. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, porque ya lleva 4 días. Muchas veces
nos encontramos en esta situación. Estamos en cuevas de opresión, estamos metidos en algún área de nuestra vida, enfrascados en algo que no queremos salir. Y muchas veces podemos escuchar la voz de Jesús, podemos escuchar la voz de un pastor, de un líder, intentando y diciéndonos, es posible salir, pero nos encontramos que en la salida hay una piedra que no nos deja pasar. Dice que Jesús le ordena a los que estaban con él que quiten la piedra. Para eso está la iglesia aquí en la tierra, para quitar piedras. Nosotros, los que estamos ungidos por el Señor, estamos aquí en la tierra para quitar piedras. Amén. Para quitar todo obstáculo que no nos deja avanzar hacia lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Cuando estamos cautivos, en ocasiones no queremos nosotros, por decisión propia, que esas piedras sean movidas. Porque como dijo Marta, ya huele. Porque muchas veces cuando quitamos la piedra, empezamos a desprender el olor del pecado. Empezamos a desprender lo que nosotros tenemos dentro. Muchas veces, en mi caso, yo vivía una vida distinta a lo que a lo mejor la gente veía en mí. Una doble vida. Para unos era una cosa, pero para otros otra. Podía hablar de Dios, podía orar, podía leer la Biblia, podía hacer todo lo que, entre comillas, un cristiano hace. Pero habían áreas en mí que estaban en cautiverio. Y el problema no es ese, el problema es no querer salir del cautiverio. El pueblo de Israel dice que salió de Egipto, pero seguía en cautiverio. Su corazón aún estaba esclavo. Muchas veces, como me pasaba a mí, yo seguía esclavo. Lo que decía mi carne, eso hacía. Pero también levantaba mis manos para orar. También abría mi boca para aconsejar. Pero en mi corazón había cautiverio. Un día estaba orando y el Señor me dijo una frase que me impactó y que aún la recuerdo, que fue cuando le dije al Señor, ya no sé qué hacer. Y me dijo, es tu decisión. Vuelve a intentarlo. Ahí comprendí que la decisión de salir del cautiverio no es de Dios, es nuestra. El amor de Dios es infinito. Yo podía experimentar la gracia de Dios a tal punto de que todos mis actos, todo lo que vivía, podía haber puesto en peligro a mi familia, a mi esposa, todo lo que Dios había puesto en mis manos. Yo no lo veía, porque como el de la cueva, yo estaba ciego. Pero llega el momento donde hay que tomar esa decisión. Llega el momento donde el Señor dice, ya es hora, está en tus manos el salir. Como le dijo a Lázaro en el versículo 39, en el versículo 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Aquí se cumple el versículo, pregonar libertad a los cautivos. Nunca vimos a Jesús que entró a la cueva a sacar a Lázaro. Dijo, Lázaro, ven fuera. Lázaro, yo me imagino a Lázaro, porque dice en el 44 que el que estaba muerto salió, pero ¿cómo salió? Atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Quiero que nos pongamos en esta situación. Que nos aten los pies, que nos aten las manos y que nos tapen los ojos y nos acuesten. Y que uno afuera te diga, sal fuera. ¿Cómo vas a salir? ¿Cómo vamos a salir si tenemos los pies atados? Yo me imagino a Lázaro que empezó a saltar, empezó a revolcarse en el suelo, cuántas veces se habrá caído para poder salir.
Pero el Señor sabe, cuando preparaba esto me decía, es que a mí no me importa las veces que te caigas. A mí no me importa. A mí no me importa que huelas mal. A mí no me importa que estés vendado. A mí lo que me importa es que te pares y empieces a caminar. Porque es en el camino donde las vendas empiezan a aflojar. En el camino empezará a caerse el velo. En el camino empezarás a ver la luz. A lo mejor quedes ciego, como Pablo quedó ciego al ver la luz. Pero poco a poco empezarás a ir viendo con claridad. Porque es necesario que podamos ver. Es necesario ver para que podamos pregonar libertad a los cautivos. No podemos pregonar algo que nosotros no vemos. Si estamos en una cueva, no vemos la realidad, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, no podemos decirle a la gente, ven, sal fuera que aquí hay algo mejor, porque no lo conocemos. Necesitamos salir del cautiverio. A lo mejor, cuando hablamos de cautiverio, cuando hablamos de pecado, cuando hablamos de cosas de estas, nos pone un poco incómodo, porque a lo mejor lo llevamos a extremos en donde lo relacionamos con solamente el adulterio, la fornicación, cosas que para nosotros a lo mejor es muy grave, pero para Dios todo pecado vale igual. Y a lo mejor estamos atados al dinero, a lo mejor estamos atados a la codicia, a la envidia, a cosas que camuflamos en nuestro corazón y que a lo mejor ni cuenta nos estamos dando que estamos siendo cautivos de algún deseo y que eso nos está apartando de lo que Dios quiere para nosotros. Y es difícil cuando hablamos de estas áreas. Por ejemplo, ayer los que están en el discipulado nos dábamos cuenta que es muy difícil cuando nos dan una lista de emociones, relacionarnos con esas emociones. Nos cuesta. Y es por eso que el Espíritu Santo es el único que conoce el interior de nuestro corazón y es a Él al que tenemos que ir todos los días y decirle, trae luz a nuestra vida y saca todo aquello que a nosotros no nos ha llegado a la conciencia, porque es el único que puede limpiarnos, es el único que puede darnos vida. Amén. Muchas veces nosotros, el Señor, oramos, le pedimos, pero nunca vemos el resultado. Nunca vemos los resultados porque Dios nos quiere tal y como somos. Muchas veces nos preocupamos por presentarnos delante de Dios de una manera litúrgica, muy que le hablamos hasta con frases rebuscadas, pero Él no quiere eso, Él quiere que nos presentemos tal y como estemos. A Jesús no le importó que María le dijera, lleva 4 días y huele mal. Él dijo, corran la piedra. Yo lo quiero tal y como está. Yo era uno de esos, yo me presentaba delante del Señor y yo pensaba que por decirle todos los nombres que Dios ahí, Él iba a escucharme y Él iba a orar. Pero la verdad es que los momentos en que Dios me ha hablado es cuando yo me he ido y me he presentado delante de Él y a veces ni le he dicho nada, simplemente he dicho, Señor, no puedo. Ahí escucho la voz de Dios y me dice, eso es lo que yo quería, que no pudieras abrir, que no pudieras correr la piedra, porque soy yo el que la corro. Ahí es cuando nosotros empezamos a ver el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Una simple frase hace que el Señor se mueva. Soy débil de corazón, hace que Dios se mueva, que cuando vamos delante de Él y nos podemos tirar 3 y 4 horas en su presencia, no lo escuchamos y no sentimos. Cuando yo le dije al Señor, estoy roto, no puedo más, ahí fue cuando Él me dijo, ahora sí puedo obrar yo. Ahora sí puedo obrar yo. Hay cosas, como decía el pastor, las cosas sobrenaturales las hace Él.
luego lo natural lo hacemos nosotros. Es necesario que primero ocurra lo sobrenatural para que nosotros podamos abrir. Fue necesario que primero se corriera la piedra para que luego Lázaro pudiera salir. Amén. 4 puntos que quiero resaltar para tomar la decisión de salir de un cautiverio. Lo podemos encontrar en la parábola del hijo pródigo. Y el primero que encontramos es reconocimiento. Reconocer la condición en la que estamos, como lo hizo el hijo pródigo. Llegó un momento en donde el hijo pródigo dijo, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre hay y tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. El reconocer la condición en la que estamos, el reconocer la situación donde estamos, es el primer paso que tenemos que hacer para poder salir del cautiverio. Estamos muertos, en prisiones de oscuridad, estamos atados a deseos carnales, sea lo que sea, en lo que estemos viviendo, lo primero que tenemos que hacer es reconocer la condición en la que estamos. Amén. Segundo, dice que el hijo pródigo toma una decisión y dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tu hijo. Aquí vemos que el hijo pródigo toma una decisión. Después de haber reconocido, dice, me voy a levantar ahora y voy a ir a mi padre. Me voy a presentar ante él y le voy a decir que no soy digno de entrar a su casa. Tercero, la acción. No solamente se quedó con pensar en me voy a levantar, como muchas veces nos pasa a nosotros. Y si lo llevamos a otro plano, ¿cuántos de aquí hemos planeado hacer dietas? ¿Cuántos de aquí hemos planeado hacer ejercicio? Yo creo que todos. ¿Y cuánto lo hemos cumplido? Ninguno. Lo mismo pasa en el ámbito espiritual. Podemos tomar todas las decisiones y decir, me voy a arrepentir, voy a cambiar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y hacerte una lista. Yo hacía listas y decía, ahora sí voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Esa era la decisión que yo tenía, pero esa decisión nunca la ponía en acción. El hijo pródigo dice que tomó una decisión y luego se levantó a cumplir la decisión. Luego el cuarto es arrepentimiento. Cuando el hijo pródigo se presenta delante del Padre, se presenta con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón arrepentido. Y a ese corazón arrepentido y humillado Dios nunca lo rechaza. Dios nunca va a darle la espalda a un corazón que verdaderamente esté arrepentido de lo que ha hecho. Amén. Pero vemos una cosa, que igual como Jesús nunca adentró a la cueva, el padre del hijo nunca fue a buscarlo. Y volvemos otra vez, porque la decisión de salir del cautiverio es nuestra. La decisión no es, el padre amaba y dice que él esperaba ver a su hijo. Y cuando lo vio que venía, el primero que sale es el padre a abrazarlo. Y luego da una orden. ¿A quién le da la orden? A sus criados. Y le dice, ahora vestirlo y ponerle un anillo. Es la función de la iglesia. Muchas veces vienen personas y nosotros no las vestimos. Nosotros no le ponemos anillos. Porque muchas veces nosotros nos fijamos más en la condición, en cómo huelen, en su pecado y cuánto tiempo llevan en él. Pero dice que el Padre le dijo a sus jornaleros, este que estaba muerto, ahora ha resucitado, vestirlo y ponerle un anillo y calzado en sus pies. Todo aquel que está ungido del Espíritu Santo está ungido para vestir, está ungido para poner anillos, está ungido para calzar los pies. Amén. Esta es la iglesia de Cristo, iglesia. La iglesia de Cristo en este mundo está para eso. Allá hay mucha gente que está desnuda.
Hay mucha gente que está descalza y necesitamos empezar a vestir, empezar a cubrir faltas. La iglesia de Cristo está para eso, para taparnos. Amén. Esto no es una varita mágica de decir, hoy me arrepiento y mañana ya una vida nueva. Como decía antes, Lázaro tuvo que haber pasado por muchas cosas, muchas caídas para poder llegar a donde estaba Jesús. Pero con la constancia y siempre, como dice Romanos 12:3, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Por qué digo esto? Porque si vemos versículo más atrás de la historia de Lázaro, dice que Lázaro era el mejor amigo de Jesús. Y nosotros podemos subirnos a un púlpito, podemos predicar de Dios, podemos decir de que somos los mejores amigos de Jesús, pero no estamos exentos de estar en una cueva. Por eso todos tenemos que tener cordura a la hora de pensar en nosotros mismos. Porque Moisés dice que le vio la espalda a Dios. Pero Moisés un día iba por el camino y se encuentra con el ángel del Señor, y el ángel del Señor se lo iba a cargar. Se lo iba a cargar por una razón, porque no estaba circuncidado. Pero dice que iba con su mujer, y esto hace referencia a lo que el pastor habló el domingo. Iba con su mujer y su mujer pone al hijo delante y le dice, como es sangre de su sangre, por él Moisés está circuncidado. Por el hijo Moisés se salvó. Pero fue por la decisión de la mujer de Moisés. Como decía el pastor, muchas veces van a venir gente que no van a tener las mismas cualidades, que van a ser inferiores. Las mujeres en esa época no pintaban nada en la congregación y seguramente habían pasado muchos años también separados, pero fue ella la que salvó la vida del hombre que un día le vio la espalda a Dios, del hombre que se paraba, juzgaba, enseñaba a multitudes. Tuvo que venir una mujer que no valía nada en esa época a salvarle la vida. Tenemos que aprender a humillarnos también. Tenemos que aprender, como decía el pastor, a ponernos en el lugar y el mismo nivel de todos. No importa si llevas 30, si lleves 40, si lleves 50 años en el evangelio, no importa si eres el más usado por Dios. Ten en cuenta que Lázaro era el mejor amigo de Jesús y estuvo muerto 4 días. Olía mal. Y tuvo que ir Jesús a decirle, Lázaro, sal de la cueva. Amén. Quería dejarlo con esto. No quiero alargarme más. Solo dejarlos es nuestra decisión. Es nuestra la decisión de salir del cautiverio. Necesitamos que alguien venga y nos ore, claro, para que esas piedras sean removidas. Pero una vez la piedra se mueva, es nuestra decisión salir de la cueva donde estamos. Amén. Pónganse de pie y vamos a finalizar. Y algo